Le vamos a dar la bienvenida al primer ciclo internacional de conferencias de cáncer de mama y tumores genitourinarios, organizado por el Sindicato de Empleados Públicos de la provincia de Córdoba, junto a la Asociación de Oncólogos Clínicos de Córdoba y el Servicio de Urología del Hospital Córdoba, siendo este evento único ya que se realiza paralelamente en dos sedes, aquí en el Centro Cultural Córdoba y en el Museo Evita Palacio Ferreira, con más de 60 disertantes de diversas partes del país y del mundo. Este ciclo tiene como objetivo reunir a prestigiosos médicos nacionales e internacionales especializados en la atención de pacientes con patologías de cáncer mamario y tumores genitourinarios, a fin de conocer, mediante un programa científico de excelencia, los últimos aportes sobre la temática e intercambiar y discutir experiencias, buscando generar una comunidad que permita acercar tratamientos internacionales de las distintas patologías a la comunidad médica del interior del país, permitiendo así una mayor accesibilidad en conocimientos y aunar criterios de formación. El evento cuenta con el auspicio del Gobierno de la provincia de Córdoba, la Municipalidad de Córdoba, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, el Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba, la Sociedad de Urología de Córdoba, la Sociedad de Patología Mamaria y la Asociación Argentina de Oncología Clínica. Además, el ciclo está patrocinado por Bristol Myers, Skip, Laboratorios Pfizer, Bayer, Centro de Radioterapia de Anfunes, Instituto Zunino, Laboratorios IMA, División de Tratamientos Especiales Microzules, Laboratorios MSD y Laboratorios Merck. Vamos también a agradecer la presencia del señor secretario general del Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba, Sergio Castro, el señor secretario general de la Gobernación, David Consalvi, el señor ministro de Salud de Córdoba, Ricardo Piquesteiner, el vicepresidente del Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba, Diego Bernard, el señor presidente de la Sociedad de Urología de Córdoba, Marcelo Beltrán, la señora presidenta de la Sociedad de Patología Mamaria, Soledad del Castillo, y el señor Andrés Suárez, oncólogo de la República Hermana del Brasil, que nos acompaña, junto también a Marcelo Querqueve de la República de Chile. También agradecemos especialmente la presencia de los señores secretarios generales del Sindicato de Empleados Legislativos de Córdoba, Aldo Rivas, Sindicato de Obras de Córdoba, Atilio Brión, la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor, AOITA, Emiliano Gramajo, la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC, Seccional Córdoba Capital, Eugenia Romero, la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba, Federico Corteletti, miembros de la Comisión Directiva del CEP, delegadas, delegados y colaboradores del Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. A continuación, invitamos a tomar la palabra a nuestro secretario general del Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba, el señor Sergio Castro. Es la primera vez en el desarrollo de esta organización sindical e históricamente que implementamos un curso de capacitación a nivel internacional. Quiero saludarlos a todas las compañeras y compañeros presentes, a todos nuestros alumnos del Instituto San Nicolás, a todos los profesores, a todas las compañeras delegadas y delegados de los distintos establecimientos hospitalarios y, por supuesto, a todos los compañeros nuestros de la comisión directiva. Agradecerle la presencia de nuestros queridos compañeros
que son hermanos de los distintos gremios que se encuentran presentes, a las autoridades que vienen de la provincia, el secretario general de la Gobernación, doctor David Consalvi, al señor ministro de Salud Pública, doctor Ricardo Piquesteiner, a las autoridades de la Municipalidad de Córdoba, a los distintos entes que hacen y que trabajan permanentemente en el desarrollo de encontrar un beneficio hacia la salud, que son los entes que trabajan en el desarrollo de lo que es el tema oncológicos, de las asociaciones que permanentemente están trabajando, y que además de eso, por supuesto, agradecemos la presencia de los médicos prestigiosos que han venido a nuestro país a desarrollar una charla de capacitación en este esquema que es tan importante para toda la ciudadanía de Córdoba y para toda nuestra Argentina. Este desarrollo que se hace en forma conjunta por primera vez, de que es tan importante la convivencia más allá de las diferencias, de que nos sentemos con el presidente del Colegio Médico, que nos sentemos con las asociaciones oncológicas, que nos sentemos con el Ministerio de Salud, que nos sentemos con el gobierno de la provincia de Córdoba, para de esta manera desarrollar un esquema de capacitación para todos los empleados públicos que están en el desarrollo permanente en cada hospital y que además de eso marca un prestigio permanente en la capacitación. No hay mejor cosa de que todo el mundo esté capacitado porque da un prestigio diferente al desarrollo de lo que nosotros brindamos como empleo público hacia la comunidad. Y no hay mejor cosa de que todo el mundo esté capacitado y determine un desarrollo en este esquema que es tan preocupante como lo que van a disertar en el día de hoy en este prestigioso lugar, y agradecemos también la presencia de los compañeros que están trabajando acá en el área de cultura, un día que ellos tienen de descanso. Nosotros como gremio agradecemos porque ellos hoy un día de descanso, no tenían que estar trabajando y sin embargo lo están haciendo. Yo realmente los felicito y les agradezco en nombre de toda la comisión directiva y a decirles que, por supuesto, seguimos trabajando en el desarrollo permanente en el beneficio de los trabajadores. Decirles que por primera vez el Sindicato de Empleo Público destaca como una de las organizaciones en este ciclo, en lo que representa un hito significativo en la historia gremial de Córdoba, reafirmando su firme compromiso con la formación de los empleados públicos en las distintas áreas, específicamente en los sectores hospitalarios. Nuestro gremio tiene que ser el lugar donde cada trabajador encuentre la respuesta y sus necesidades. Hoy, más que nunca, nuestro esfuerzo también está en la formación y mejorar, de capacitar a nuestros integrantes y además a nuestros afiliados y a todos los empleados públicos. En el mundo laboral está en constante cambio y debemos adaptarnos permanentemente. Tenemos que formar cada día más y mejorar cada día más el servicio que nosotros brindamos hacia la comunidad. Y no hay mejor cosa que todo el mundo esté capacitado, porque de esa manera desarrollamos una mejor prestación de servicio, además de eso, a toda la comunidad, que es la necesidad permanente que hoy tenemos en nuestro país en una situación difícil, crítica por la cual estamos viviendo. Que vienen cayendo el sistema de algunas obras sociales, que hay problemas de fuentes laborales y todo van directamente hacia la atención de los hospitales públicos provinciales y municipales. Les agradezco muchísimo esta posibilidad de que tengamos hoy un día tan prestigiosos con excelentes profesionales, y quiero destacar, más allá de los profesionales que vienen de otros países, decirles y agradecerles que gracias a la Universidad Nacional de Córdoba, que han salido excelentes profesionales, que tenemos excelentes
profesionales desarrollados en las distintas especialidades y en especial en el tema de lo que es oncología, en el cáncer de mama, en la vía urinaria y el cáncer de colon. Agradecerle a estos profesionales que como gremio vamos a estar atentos no solamente en el contenido de capacitación y de mejora hacia el servicio de la comunidad, sino también en el desarrollo para que de esta manera tengan un mejor reconocimiento, un mejor sueldo, una mejor atención y una mejor predisposición hacia la atención de todos nuestros queridos cordobeses. Agradezco también al señor gobernador de la provincia tener esta posibilidad de que nos han prestado estas localidades de este prestigioso centro cultural, como también así lo que es algo tan importante para Córdoba, que es el Museo Evita. Le agradezco infinitamente y que sean para ustedes el mejor desarrollo con gente tan especializadas para que de esta manera vayamos cambiando un esquema que no únicamente podemos salir a la calle y protestar, sino también tenemos un criterio como organizaciones sindicales de los compañeros que también nos acompañan, de poder empezar a implementar un desarrollo de capacitación en cada una de las organizaciones sindicales para de esta manera brindar un mejor servicio a lo que es el ámbito de la Administración Pública Provincial. Muchísimas gracias y le voy a dar la palabra al señor Ministro de Salud Pública para que nos dirija la palabra. Muchísimas gracias y que tengan un buen comienzo. Buenos días, señor secretario. Gracias por la invitación, señor secretario general, doctor David Consalvi, autoridades presentes, estimados colegas, algunos de ellos con los que he compartido muchas horas de trabajo, a todos los presentes, al resto de los miembros del equipo de salud que están hoy aquí y en el Museo Evita, y a todos los asistentes, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Yo quisiera resaltar dos hechos relevantes que me ha tocado acompañar al señor secretario general en las últimas dos actividades académicas importantes que ha tenido el Sindicato de Empleos Públicos en un cortísimo periodo de tiempo, que fue la entrega de diplomas hace muy poquito, hace creo que 2 semanas atrás, y hoy una cosa que rompe el molde, que genera un cambio paradigmático de lo que se venía realizando en actividad académica en el sindicato. Y hoy tenemos el primer ciclo internacional de conferencias de cáncer de mama y génito urinario, iniciados y motorizados y promovidos por el Sindicato de Empleos Públicos. ¿Por qué resalto los dos hechos? Porque en el primero, cuando hicimos la entrega de diplomas, estaba también el secretario general en ese momento. El secretario general, Sergio Castro, anunció en ese momento un convenio con la Universidad Católica de Córdoba para que todos los egresados del Instituto San Nicolás pudieran acceder al título de licenciado en enfermería a través de un convenio que había firmado el Sindicato de Empleos Públicos con la universidad. Primer hecho paradigmático. El segundo es comenzar a participar en el nuevo formato que nos ha pedido el gobernador Martín Yarlora de lo que pretende del equipo de salud, que es un desempeño responsable, profesional y comprometido. Esa fue la primera gestión que nuestro gobernador, en el mes de enero, cuando lanzamos junto con él el programa de fortalecimiento hospitalario, le pidió a todo el equipo de salud compromiso, le pidió a todo el equipo de salud unas nuevas reglas de trabajo y le pidió a todo el equipo de salud que tomara el liderazgo de un nuevo modelo de salud, porque los desafíos que íbamos a enfrentar iban a ser importantes. Sabíamos que la crisis iba a afectar severamente la economía de todos nuestros ciudadanos, que íbamos a tener afluencia de muchos pacientes del sistema privado hacia el público y que íbamos a tener vicisitudes muy importantes. Estábamos saliendo de la pandemia, tuvimos el brote importante de dengue que nos afectó a todos, muchos de nosotros sufrimos la consecuencia de eso y por eso también apostamos
a un programa innovador, nuevo, que se ha presentado hace muy poco con el gobernador Martín Yarlora, donde hemos comprado la vacuna, donde hemos fortalecido nuestro sistema sanitario y donde hemos apostado a que nuestro equipo médico esté protegido y esté dispuesto con todos los recursos que necesita para hacer frente a las vicisitudes y circunstancias que tengamos en la nueva campaña. A mí me parece que este cambio que estamos empezando entre todos a entender genera un lugar de discusión distinto, más allá de las protestas y diferencias que seguramente vamos a seguir teniendo con Sergio, porque son responsabilidades diferentes, no opuestas, distintas, pero de un mismo problema, junto con el secretario general. Este tipo de actividades académicas, en donde todos tenemos un lugar de discusión, fuera de las diferencias que podamos tener, empieza a generar un criterio distinto, empieza a generar una forma de comunicación diferente, en donde no se discute la cuestión salarial que va por otro lado, no se discute la cuestión gremial que va por otro lado, pero en donde se pone el eje de nuestra mirada en los pacientes. Y eso es lo que el gobernador nos ha pedido, que todos los esfuerzos, que todos nuestros recursos y que todo nuestro compromiso esté destinado a la atención de nuestros ciudadanos. Esto no deja de ser una muestra de un nuevo paradigma que yo celebro y felicito a Sergio, a la comisión directiva, de ser parte de esta iniciativa, porque abre las puertas a una discusión distinta, abre las puertas a una forma de diálogo diferente, en donde, como dije, las diferencias van a seguir existiendo, pero que estas cosas nos llevan a un lugar de encuentro, nos llevan a un lugar de convivencia y nos llevan a que cada uno de nosotros sume un granito de arena en ser un poco mejor, más profesional, más comprometido, y esas tres cosas derramen en la salud de nuestros pacientes y de nuestros ciudadanos. Quisiera agradecer la presencia de todos ustedes. Me voy a excusar porque tengo la fortuna de tener una reunión por Zoom con el señor ministro de Salud dentro de muy poquito en mi oficina, así que los voy a acompañar un ratito, pero no me voy a poder quedar el resto de la jornada. Hubiese querido participar un poquito más, así que les pido una pública excusa. Pero creo que si todos nosotros, tomando este ejemplo, comenzamos a construir un paradigma diferente de la relación que entre todos los miembros del equipo de salud, las autoridades del ministerio, las autoridades del gobierno y las autoridades del sindicato en este caso, podemos empezar a construir un paradigma distinto, podemos a construir hacia adelante y sin lugar a dudas vamos a tener un equipo de salud fortalecido, con mejores conocimientos y con mayor compromiso hacia todos nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo Piquesteiner, nuestro ministro de Salud. Y para seguir con este encuentro tan importante, bueno, se ha sumado, ha llegado Edgar Luján del Sindicato de Camioneros de Córdoba, le agradecemos la presencia, y también de UTEDIC, Eugenia Romero, que acaba de llegar, bienvenida. Y damos de esta manera inaugurado el primer ciclo internacional de conferencias de cáncer de mama y tumores genitourinarios. Les agradecemos la presencia a todos y vamos a comenzar ahora con las disertaciones. Un fuerte aplauso para este ciclo y le voy a dar paso a continuación a Martín Paradelo, que él va a coordinar los módulos de patología en cáncer de mama, y también avisarles los que deseen pasar al módulo de urología, lo pueden hacer en el Palacio Ferreira, en el Museo de Evita, al frente. Comienza también en este momento, en paralelo, el módulo de urología. Es muy importante para todo este grupo de gente que estemos actualizados en el cáncer de mama, que es el módulo que nos compete. Para ello, voy a presentarles a la doctora Gladys Martelotto, si puede pasar. La doctora Martelotto es una colega patóloga que trabajó
intensamente. Hemos compartido toda la formación de posgrado durante muchos años. Ella como jefa del Hospital de Clínicas ha trabajado intensamente en la patología mamaria, no solo a nivel provincial, sino a nivel nacional. Fue presidenta de la Academia Internacional de Patología y es una de las personas más especializadas en cáncer de mama, en patología de la provincia de Córdoba y una de las más importantes del país. Gladys. Buenos días. En primer lugar, bien, vamos a esperar, no hay problema. De acuerdo. Creo que ya podemos empezar entonces. Bueno, muchas gracias por la invitación en primer lugar. El tema que vamos a desarrollar hoy, probablemente los oncólogos ya conozcan bastante de este tema, y es un poco como el patólogo, que es lo que me toca a mí en este caso, por ser especialista en esto, cómo el patólogo puede colaborar con el oncólogo, el radioterapeuta, el mastólogo, es decir, aquel que va a tratar el cáncer de mama, para tomar la decisión terapéutica adecuada. ¿Me puede pasar la primera, por favor? Voy a tratar de ir lo más rápido que pueda para no utilizar tiempo en exceso. No responde a los mandos naturales esto. Sí, tengo, pero no. Ah. ¿Dónde? En la mesa. Vení. Ahí está. En la introducción vamos a ver algunos aspectos que nos interesan sobre las condiciones que debe reunir una muestra para que el estudio tanto histológico convencional como la inmunohistoquímica sean adecuados, que los resultados sean confiables. También vamos a ver características histológicas del cáncer, la inmunohistoquímica y algo de la biología molecular. No pasa la diapositiva. Por más que... Ahí está. Bueno, voy a tener que entonces pedir que la pase. Desde hace muchas décadas estamos utilizando estas especies de condiciones que debe reunir una muestra para que sea el resultado, como decíamos hace un rato, confiable. Entonces se dividen como en tres etapas. Una, la etapa preanalítica, la analítica y la posanalítica, en donde en la preanalítica, que vendría a ser la primera etapa, la fijación del material es clave. Esto es muy importante, no solamente ponerlo en el fijador, sino hacerlo inmediatamente y que el fijador sea el que corresponde. Y a su vez también todo el procesamiento histológico, eso va a garantizar los resultados. En este caso, la clave de esta primera etapa es entonces la fijación y el procesamiento adecuado. La próxima. Bueno, miren lo importante que es tener, sí, gracias, tener una pieza adecuadamente preparada. Este es un cilindro que no se colocó en el formol y que no está apto obviamente para el estudio, y acá tenemos en cambio material adecuado para lo que nosotros queremos observar. En la etapa analítica propiamente dicha es todo lo que es el procesamiento de la inmunohistoquímica propiamente dicho, que es un procesamiento que está reglado desde hace mucho tiempo, y acá en Córdoba contamos inclusive con máquinas que hacen todo el procesamiento automáticamente. Y finalmente la etapa en esta etapa de la inmunohistoquímica es muy importante que la histología, el estudio histológico previo sea también el adecuado. En la etapa, ¿me puede pasar la próxima, por favor? Acá tienen ustedes un adecuado, digamos, una adecuada muestra donde el procesamiento histológico fue bueno y los resultados son confiables. La próxima.
En la etapa posanalítica, nosotros tenemos en cuenta fundamentalmente la utilización de controles, ya sean positivos o negativos. ¿Qué quiere decir? Que ponemos un caso que ya sabemos que es positivo o negativo para el marcador que estamos utilizando a los fines de estar seguros. Bueno, donde más nos utilizamos en el caso de los marcadores de mama es con el ER2-NEU, que siempre ponemos un control positivo. La próxima. Siempre que haya dudas sobre los resultados y que sea posible, lo que se pide es que se repita la muestra, porque esto es importante en los marcadores inmunistoquímicos para la mama, es muy importante, es repetirlo en otro laboratorio. ¿La próxima? Bien, la próxima. ¿Allá? Ah, bien. Parece que hay que apuntar para otro lado. Bueno, vamos a ver ahora un poquito el tema de las características de las variantes histológicas y la diferenciación del cáncer. Ahí está. El carcinoma de mama tiene dos grandes grupos, como la mayoría de los presentes creo que ya lo conocen. Unas que son las variantes no especiales, que seguimos llamándole ductales, y otras son las variantes especiales. En cada uno de estos grupos tenemos carcinomas in situ e invasores. Importante que cada grupo de tumores se los califique adecuadamente. El carcinoma ductal in situ se califica en bajo grado, grado intermedio y alto grado, con o sin necrosis. Es importante que esto se consigne porque ustedes ven, por ejemplo, en este caso es un conducto con un carcinoma in situ, en donde hay un área central de necrosis, que es esto aquí. ¿Por qué? Porque tanto el conducto normal como el que tiene cáncer no tiene vasos dentro. Los vasos están alrededor del conducto y las células se nutren por inhibición. Bueno, entonces la parte central de esas células se desvitaliza y se muere, y entonces aparece la necrosis. Eso puede indicar en el carcinoma in situ que el cáncer está creciendo rápidamente o que tiene digamos, un gran componente de factores de necrosis tumoral. Y es también importante saberlo. Ah, perdón. Voy a volver entonces. Sobre este grupo bueno, sobre los carcinomas ductales, la variante invasor también tiene diferentes diferenciaciones, ya lo vamos a ver en detalle. Y en cuanto a las variantes especiales, el carcinoma in situ o el invasor también tienen especificaciones. En el caso de la clasificación internacional de las variantes histológicas del cáncer de mama, nosotros en general seguimos la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que tiene dos libros que se llaman libros azules comúnmente, el del año 19 y del 22, que clasifica a los tumores de mama en estos grupos que los vamos a ver. Bueno, acá en primer lugar los distintos grados de diferenciación de carcinoma in situ. Y después hay un grupo que ellos le llaman carcinomas de la mama, en donde el carcinoma ductal variante común, no especial, tiene algunas diferenciaciones. Antes se consideraban estos como tumores especiales, ahora no, sino como áreas de diferenciación dentro del mismo tumor. Y sí tenemos otras variantes, como por ejemplo el lobulillar, el tubular, el cribiforme mucinoso, el invasor micropapilar, el metaplásico, y dos entidades nuevas que fueron colocadas en el año 22 como reconocidas como variantes especiales de cáncer de mama, que son el citoadenocarcinoma mucinoso y el carcinoma con patrón medular, de tipo basal. Después hay otro grupo de cánceres que se parecen mucho a los cánceres de las glándulas salivares. Estos tumores son muy parecidos a estos y tienen los mismos nombres: carcinoma secretorio, acinar, mucoepidermoide, el adenoide quístico con todas sus variantes, y una variante que también ha sido reconocida recientemente, que es el carcinoma de células altas con polaridad reversa. Después tenemos el grupo de las neoplasias neuroendocrinas, que son iguales a las de otros tumores, la clasificación es igual, en grados, por ejemplo, bien diferenciados y moderadamente diferenciados, porque el poco diferenciado es el de células pequeñas. Y después tenemos el carcinoma de células grandes, el neuroendocrino de células grandes. Quiero decirles que el carcinoma neuroendocrino de células pequeñas es muy raro en la mama, pero se puede dar.
Las otras variantes a las cuales nosotros nos vamos a referir son los tumores mioepiteliales, de los cuales como cáncer está el adenomiopitelioma con carcinoma y el carcinoma mioepitelial. Estos tumores en el caso de las mujeres son raros. Es mucho más frecuente encontrarlo en las perras, por ejemplo. Después tenemos el grupo de los papilares, las lesiones benignas y los carcinomas encapsulados, con o sin invasión, el papilar in situ o el papilar sólido, perdón, in situ o el papilar sólido con invasión. Bueno, todas esas son variantes que encontramos como cánceres en la mama. Después tenemos las neoplasias lobulillares in situ, todas las variantes, porque el invasor estaba en los grupos de cánceres de mama, y los del pezón, donde el Paget, por supuesto, es uno de los principales. Quiere decir que acá nosotros en esta rápida, digamos, pasaje por todas las variantes histológicas, podemos ya ir definiendo como dos grupos, uno de pronóstico menos desfavorable y otro de pronóstico desfavorable. Entre estos se encuentra el carcinoma ductal invasor bien diferenciado, que vendría a ser la variante no especial, los tubulares, el mucinoso no micropapilar, el papilar encapsulado con invasión, cribiforme, adenoide quístico. Y los de peor pronóstico, el carcinoma ductal in situ poco diferenciado, variante no especial, algunas de las variantes metaplásicas, el lobulillar pelomórfico, el neuroendocrino de células pequeñas, que junto con el de anillo de sello son raros en la mama, y variantes especiales poco diferenciadas. De todas maneras queda un grupo en donde, dependiendo del grado de diferenciación, será hacia el pronóstico menos desfavorable o hacia el más desfavorable. ¿De qué manera el patólogo, digamos, da datos sobre el tumor en la macroscopia? Lo primero es el tamaño tumoral, que es parte, por supuesto, integrante del PTNM. Y allí entonces el patólogo va a determinar la dimensión en 3. También los bordes del tumor, especialmente hago referencia a las variantes que tienen bordes muy difusos como el que ustedes ven acá, en donde es muy complicado determinar dónde empieza y termina el tumor. Esto, digamos, es relativamente difícil a veces en el estudio intraoperatorio, porque no se sabe dónde empieza y termina. Después la localización de la lesión, especialmente en las mastectomías, la uni o multicentricidad, focalidad, la distancia en los límites quirúrgicos, el compromiso no de la piel y el resto de la mama. Recordemos entonces que el tamaño, que está ya considerado de manera especial en las guías del NCCN, que muchos de ustedes conocerán, en donde el T, PTNM, es importante. Digamos, está considerado como un factor importante tanto en la evolución, en la recurrencia, como en la sobrevida de las pacientes. Pero estas guías casi siempre, por lo menos desde el punto de vista de la patología, siempre tienen esta consideración, usarlas en combinación con otros factores. No es solamente ese elemento. Otro de los detalles que nosotros proveemos es el estado de los márgenes quirúrgicos. Aquí, como ustedes ven, es un área de carcinoma in situ, en donde la tinta china de este carcinoma in situ está pasando por fuera. Se considera que el límite quirúrgico es libre cuando tiene 2 milímetros, pero en el carcinoma invasor, acá se ve el carcinoma invasor, ahí está la tinta china, se considera libre si no pasa sobre el tumor. Esto ha sido consensuado después de largas discusiones en todo el mundo. También como importancia, digamos, es si el carcinoma ductal in situ es extenso o no, tanto en el área cuando se presenta solo como carcinoma in situ, como cuando se presenta asociado a carcinoma invasor, porque la posibilidad de recidiva es muy alta. Otro de los aspectos importantes es la histología de las lesiones, especialmente en lo que se refiere, o de los tumores, ¿no? De lo que se refiere al grado de diferenciación. En la arquitectura, el grado nuclear, el recuento mitótico, que enseguida lo vamos a ver. El famoso score de Nottingham fue elaborado por el doctor Elston y Ellis en Nottingham. Bueno, Nottingham es una ciudad que está ahí marcadito en Inglaterra, en donde este es el mapa de la ciudad de Nottingham y toda esta área que está un poquito más densa es lo que ocupa el hospital de Nottingham, que fue inaugurado en 1903 y es uno de los hospitales más
conocidos, importantes, no solo en Inglaterra, sino en todo el mundo. Bueno, estos dos autores determinaron que estudiando 3 aspectos del carcinoma, como es la formación de los túbulos, el recuento mitótico y el pleomorfismo o recuento nuclear, eran importantes para establecer una gradación del cáncer, una clasificación del cáncer en cuanto a su diferenciación. Cuando los tumores tienen, por ejemplo, en cuanto a la diferenciación, mucha diferenciación porque tienen muchos túbulos, se le da score 1, cuando no tienen, o muy pocos, 3. El conteo mitótico cuando es bajo es 1, cuando es muy alto, 3. El pleomorfismo nuclear, cuando es regular, la célula, etcétera, se le pone 1, cuando es muy variable se le pone 3. De manera que entonces, combinando estos 3 factores, se puede determinar que los tumores de bajo grado tienen entre 3 y 5 de score. Los de grado intermedio 6 y 7 y los de alto grado 8 y 9. Disculpen que voy muy rápido, pero como estamos atrasados, después cualquier cosa me preguntan y les puedo aclarar con mucho gusto. Bueno, el score de Nottingham también en las guías está considerado como un factor muy importante, ya que se conoce que mientras más alto el grado, mayor la agresividad del tumor, y eso va a dar, usado en combinación con otros factores, cuál es la mejor terapéutica para esa paciente. Acá tienen ustedes un carcinoma bien diferenciado, un moderadamente y un poco diferenciado. Respecto de los ganglios, bueno, ni qué decir la importancia de los ganglios, porque el TNM, en el caso nuestro PTNM, es importantísimo. Pero quiero hacerles una pequeña aclaración respecto al ganglio centinela o a los ganglios centinela. Las macrometástasis son aquellas que son mayores de 2 milímetros. Las micrometástasis cuando son mayores de 0,2 milímetros o menores de 2 milímetros. Y la metástasis de células aisladas cuando son menores de 0,2. Ahora bien, si en los ganglios, en uno o en varios, encontramos permeaciones de los senos periféricos, no se considera, por lo menos hasta la actualidad, no he encontrado ninguna situación, digamos, en contrario, no se considera metastásico. Y eso lo digo porque muchas veces cuando informamos permeaciones de los senos periféricos nos preguntan si eso es positivo o no. En realidad simplemente está diciendo que hay tránsito de las células tumorales a través del ganglio. De manera entonces que como factores pronósticos hasta ahora tenemos el PTNM. Veamos entonces un poquito respecto a la inmunistoquímica. Todo esto básicamente es porque en el grupo de tumores de mama de todas las pacientes siempre hay una diferenciación, una especificación, una búsqueda de la paciente en particular, de estudiar cuáles son los elementos que en esa paciente van a permitir tomar la mejor decisión terapéutica. Por eso los famosos médicos Orly y Perú estudiaron en la década del 90 muchísimos cánceres de mama desde el punto de vista genético y determinaron 6 grupos en donde compartían características genéticas entre ellos. 3 grupos se los denominó luminales, un grupo basal-like, un grupo del ER2-Neu y un grupo que tenía características genéticas muy similares al tejido normal. Y entonces los patólogos ni lerdos ni perezosos comenzamos a comparar las características biomoleculares con la inmunohistoquímica, con el perfil. Y así ahora ya reconocemos que hay 4 grupos desde el punto de vista molecular que han sido transferidos, comparados, digamos, correlacionados con la inmunistoquímica, que son el luminal A, como ustedes saben, receptores positivos, CERV2 negativo y Ki bajo, menos de 20. El luminal B, que tiene un poquito más de, digamos, de variantes, podemos tener los triples positivos, pero podemos tener algunos receptor estrógeno progesterona negativo y el Ki mayor, el Ki mayor de 20. Después el ER2-Neu positivo con receptores negativos y el triple negativo que incluye al grupo de tumores basales. No todos los tumores triple negativos son basales y no todos los tumores tipo basales son triple negativos. Esto es importante recordarlo. Y los tipos basales, ¿por qué? Porque tienen los marcadores de las células mioepiteliales, que son, en este caso, la citoqueratina 5,6 y epidermal growth factor positivo.
Ha aparecido en la última década el tema del ER2-Neu low, que vendría a ser el 1 positivo, una cruz, o 2 positivo, una cruz, no amplificado. Todavía no hay un consenso donde debería incluirse, si en el ER2-Neu positivo o en el luminal B. En mi opinión, debería ser, digamos, incluido en el luminal B. ¿Se puede correlacionar la biología con la patología? Es decir, ¿puedo yo, por la patología, pensar que alguno de esos tumores pueden estar en uno o en otro grupo? Bueno, en uno en particular, que son los triples negativos, no necesariamente Basal-like, los triples negativos en general, sí se pueden. Por ejemplo, en este caso, suelen ser tumores bien delimitados, redondos, masas sólidas, con fibrosis alrededor, mucha necrosis, alto grado nuclear, alto recuento y muchos TILs, es decir, mucha reacción linfocitaria que permite determinar los denominados TILs. Otra característica interesante es cómo los luminales A, o qué características tienen los tumores luminales A en cuanto a la patología. Los luminales A, bueno, ambos en general corresponden a las variantes no especiales. En los luminales A, los grados son bajos, 1 o 2. Los luminales B tienden a ser menos diferenciados, un poquito más agresivos. En cuanto a lo que se refiere al ER2-Neu positivo, el grado histológico suele ser mayor, con más pleomorfismo nuclear, con proliferación bastante alta, entre 20 y 60, frecuentemente asociados a carcinoma ductal in situ, con necrosis extenso, y hay más pleomorfismo, podríamos decir, en este grupo que en los otros. En cuanto a los triple negativos, bueno, son tumores que incluyen tumores de alto grado y tumores de bajo grado. Los de alto grado en general se refieren, por ejemplo, a algunas variantes de los carcinomas metaplásicos, que ya los habíamos mencionado, a carcinomas con diferenciación de tipo medular, al carcinoma apocrino. Y de bajo grado, bueno, los tumores, por ejemplo, tipo glándulas salivares que conversábamos hace un rato, y algunas otras variantes como carcinomas metaplásicos. Otros hallazgos, digamos, interesantes es que en la frecuencia general los luminales A más o menos representan entre el 30 y el 40%, los B entre el 20 y el 30%. Los CERV2 o ER2-Neu un 12 a un 20 y los triple negativos un 15 a un 20. Nosotros, para tener una mnemotecnia rápido, decimos que los luminales más o menos representan el 70% y un 15 de los otros dos. En cuanto al subtipo molecular, de acuerdo a la edad, fíjense en ustedes, cuando las pacientes son menores de 60 años, los triples negativos suelen ser más frecuentes que los luminales, especialmente que los luminales A. En cambio, en las pacientes mayores suelen ser más frecuentes los luminales A y menos los del triple negativo. Dentro de los factores predictivos clásicos, bueno, hemos visto la variante de carcinoma, la presencia de receptores hormonales, el CERV2, y en la actualidad comienza a haber muchos otros estudios necesarios para calificar o para definir en realidad en esa paciente la mejor terapéutica. Las mutaciones del BRCA1-2, los perfiles genómicos que, bueno, se utilizan con diferentes plataformas, por ejemplo el Oncotype, y otros factores que han ido ingresando recientemente o en las últimas décadas, como son la presencia de células tumorales circulantes por la biopsia líquida, los perfiles mutacionales, los perfiles epigenéticos o los beta-molónicos, que, fíjense en ustedes, en los perfiles epigenéticos, acá no hay modificación de ninguna manera del ADN de la célula. Pero lo que sí se modifica, cambia la forma en que se expresa el gen. De manera que todo esto está en este momento en mucha investigación. Y también los perfiles metabolómicos, que son básicamente los de los metabolitos de las células. Y en los últimos años hemos visto que la inteligencia artificial, que la tenemos desde hace rato entre nosotros y no lo sabíamos, está poniendo pie muy firme en patología.
básicamente la inteligencia artificial estaría dirigido principalmente a los perfiles, mejor dicho, al estudio de la inmunohistoquímica. Ya hay muchas plataformas, hay muchos programas que hacen los cálculos del CERV2, del Ki67, del receptor de estrógeno y progesterona. Hay mucha preocupación por allí de qué va a pasar con la inteligencia artificial. En mi opinión, por ahora va a ser una herramienta muy útil. Y después, bueno, se verá qué es lo que viene. Muchas gracias. Para mí va a ser un gusto presentarlo al profesor Hugo Japace. El doctor Hugo Japace es un patólogo encumbrado de nuestra República. Él se formó en la Universidad Nacional de Buenos Aires y después hizo la residencia en el Hospital Johns Hopkins. Como él dice, es un Hopkins boy. Él participó... No tan boy. Él participó en muchas publicaciones con el doctor Page, que es uno de los referentes en mama en el mundo, y también con otros patólogos de mama. Actualmente él está en la ciudad de Tucumán, tuvo el honor y la deferencia de quedarse en el país, y ha participado en innumerables reuniones. Recién la doctora Martelotto decía de los criterios de Nottingham, y en el año 2011 hicimos con la Sociedad Argentina de Patología una reunión en Salta, viendo con diferentes patólogos del país qué le correspondía a cada uno estudiar, cómo se medía el núcleo, con qué ocular, todas esas cosas, cómo medíamos los márgenes operatorios, y nos pusimos todos los patólogos de Argentina en línea para informar todos los mismos. Y eso fue gracias a que el doctor levantó de la literatura los criterios de Nottingham y los dividió fue una semana más o menos de estudio, no me acuerdo. Bueno, doctor. Muchas gracias. ¿Dónde está cuál es? A ver, enséñame, porque este es para avanzar. Sí, parece que sí. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Me siento siempre bien en Córdoba. También quiero puntualizar que esto de integrar un homenaje al doctor René del Castillo fue algo que realmente me emocionó y no hay cosa más válida en este encuentro que recordarlo a él. Y sé que la doctora Martelotto lo va a hacer con el conocimiento y la experiencia y los testimonios de haber trabajado muchos años con él. Vamos ahora entonces a entrar específicamente en el tema que se me ha pedido, que es implicancias del ER2 en patología. En realidad, pienso que el pedido viene de la enorme repercusión que tuvo el trabajo de Tarantino y colaboradores sobre este marcador en cuanto a su implicancia clínica, terapéutica, de la traslación de los resultados y de la patología. Por supuesto que yo me voy a referir únicamente a la patología. Este cuadro muestra todo lo que nosotros los patólogos hacemos. Es una especialidad muy poco conocida por el público, a veces poco conocida dentro de la medicina. Bueno, todas estas cosas se supone que hacemos, en realidad sí las hacemos, y también me permite, gracias a que Gladys habló algunas cositas, de ir un poco más rápido para que podamos ver todos los temas en base a lo que ella ya dijo. Por eso, en lo que está en recuadro inferior derecho está marcado el ER2, que en realidad son tipos de marcadores que van al objetivo final de la patología en cuanto a integrar al patólogo en la relación médico-paciente. Y esto se forma a través de un trabajo que hace el patólogo, que vamos a tratar de explicarlo en este tema del ER2. ¿Por qué? Porque el patólogo colabora para la estratificación del caso del paciente, valorando los hallazgos, jerarquizándolos y de ese modo dar la posibilidad de una medicina personalizada que va a integrar todos. Porque, como decía Osler, una cosa es saber de la enfermedad y otra cosa es saber del enfermo. En ese sentido, el patólogo colabora, y para aquellos que no están habituados a saber
qué es lo que hacemos y quiénes somos, pues acá hasta ahora con los doctores que me han precedido y yo voy a tratar en fin, de colaborar en lo que ellos ya han dicho para ver si llegamos a esta función en realidad con el objetivo de analizar en cáncer de mama su algoritmo e implicancias. El contenido de esta rápida charla va a ser procesos y procedimientos que ya Gladys lo dijo con muchísima exactitud, que tiene tres fases: la analítica, la preanalítica, la analítica y la posanalítica. Algunas fotos de nuestro laboratorio solamente para mostrar que no somos sin nuestro equipo, como en todas las especialidades. También debo decirles que tenemos la colaboración de enorme cantidad de bibliografía para los procedimientos y los procesamientos de los materiales, que para todo patólogo que tiene su vocación médica muy bien centrada, una muestra tisular es un paciente. Y desde esa perspectiva también vamos a tratar el tema que se me ha pedido, que es humanismo y medicina hoy. Nosotros seguimos estos dos manuales en lo que hace a recomendaciones, y son recomendaciones, no son órdenes, no son leyes, son modos de consensuar cómo se hace y cómo puede salir mejor un procesamiento y un procedimiento que va a terminar en el examen histopatológico microscópico y eventual indicación de sus colaterales con éxito, para lo cual hay que cumplir ciertos requerimientos. Esto, repitiendo lo de preanalítico y posanalítico, solamente me voy al pie donde dice que todo esto dentro del laboratorio de anatomía patológica tiene 12 controles cruzados. ¿Por qué? Porque hay errores, porque todavía el método es perfeccionable, se está trabajando mucho y ya vamos a ver en cierto modo cómo. Y por supuesto, lo que nos aflige es que, perdón, el puntero está por aquí, ¿no? Arriba, bien, vuelvo atrás. Bueno, me está adelantando. Ahora sí, no. Ah, no, estoy adelantando, quiero atrasar. El 62% de los errores, quizás un poco más, se cometen en la fase preanalítica. Y esto es un problema, porque primero hay que conocerlos para corregirlos, tiene mucha influencia en la vida post del paciente, y muchos, como dice el rompecabezas de abajo, muchos somos, por no decir todos, responsables. Lo primero que hay que tener un conocimiento en el preanalítico es lo que se llama isquemia fría, que es el tiempo entre la obtención del material en el quirófano de la muestra y su fijación. Y es aquí donde cometemos la mayor cantidad de errores. Recomendamos en biopsias diferidas más o menos dentro de la hora, en biopsia intraoperatoria inmediato al procedimiento. El deterioro de los epítopos es irreversible. Todo esto del preanalítico se puede resumir en lo siguiente: si no se hace un buen preanalítico, no existe la posibilidad ni de inmunistoquímica ni de biología molecular. ¿Por qué? Porque la muestra en un citoesquelético en 3 dimensiones habla de que la fijación no es simplemente poner en un líquido que se llama formol, en este caso no es neutro, para que se detenga en todo el complejo proteínico de las células, sino que tiene fases. No me voy a detener mucho en esto, pero hay un mandato a través de este sistema que tiene 3 fases la fijación, de que nosotros, para no obtener... No me sale la flechita. Para no obtener esto que es nada, ni tampoco esto que es no sé qué es, obtener aquello que da el diagnóstico. Para eso los tiempos de fijación están muy estudiados
Y les sugiero que vean lo verde, que allí están. Nosotros preferimos entre 6 y 24 horas. Siempre Gladys me salva. Hola. ¿Cuál es? Este es el que... ¿Este? Ah, espera. Necesitaba el microscopio para verlo este. Bien. Ahora, ustedes me dicen cómo se resuelve este problema. Se resuelve muy sencillo. Nosotros hemos con la doctora Alba Gómez, que después la van a escuchar, y nuestro equipo, de educar todo el ámbito quirúrgico, en los hospitales, en las clínicas privadas, de que la instrumentista que lo hace por reglamento, que debiera hacerlo por reglamento nacional, o la circular de quirófano, si existe, de cuidar que esta norma se cumpla. Ahora sí. Perfecto. Siguiendo el detalle de lo que mencionó la doctora Martelotto, acá tenemos las 3 fases dentro de lo analítico que comienza con la macroscopía. La macroscopía es de enorme importancia en el caso de la patología mamaria y en general. ¿Por qué? Porque es un material en general, sobre todo biopsias de poca carga de volumen, one way. Hay una sola ida, no hay vuelta. Y si hay tumorectomías, igual, no se puede. Usted una imagen radiográfica puede hacerla tantas veces como falle. Nosotros tenemos una sola oportunidad. Por eso ha sido algo muy importante que el Colegio Americano de Patólogos, cuyas normas seguimos y cuya estructura del informe anatomopatológico hacemos, haya tenido la oportunidad desde hace varios años, ahora están elaborando la última, que probablemente salga este año, que es ASCO, que ustedes saben que es la Asociación de Clínicos Oncólogos de los Estados Unidos. El problema de todo lo que se refiere a HER2 es la increíble cantidad de modificaciones que tiene año a año. Yo le conté 4 modificaciones en estos años y hay que adaptar permanentemente nuestros laboratorios a esa realidad porque también son requerimientos de la predicción terapéutica y no se lo puede eludir. De modo que, si bien es cierto, estamos aquí ahora en el extremo de la diapo, es probable que mientras yo esté hablando ya esté cambiando. ¿Y en qué el espectro de HER2? Voy a resumirlo de la manera más posible. Acá está la estructura, por supuesto en concepción de dibujo del marcador. Acá en izquierda inferior está el mecanismo por el cual actúa este fármaco, cuando es fármaco. Entonces, pero a mí lo que como patólogo me encanta ver estas cositas tan chiquititas. Uy, Dios, ¿a dónde voy? Ahí está. Que está marcando acá que esta célula ya murió y emite, probablemente de estructuras ribosómicas o alguna otra, a la otra célula. Y esta es la base del éxito que están teniendo algunas de las nuevas terapéuticas complejas. Y esto es el espectro que marca después de Tarantino y colaboradores en la presentación del éxito sobre los fármacos conjugados, hay una evolución. Nosotros en este momento estamos acá, yendo hacia aquí, para probablemente terminar acá. ¿Y esto qué significa? Significa que tenemos que estar muy estructurados en el informe y en la investigación de los materiales tisulares. La Sociedad Argentina de Patología ha hecho un enorme trabajo. Me parece magnífico que está acá representado. No voy a detallar todo porque me ocuparía un tiempo que no tengo, pero
simplemente ha creado criterios que son, aceptando los criterios clásicos, que están en el cómo. Han sido tan minuciosos. Supongo que la Sociedad Argentina de Patología tiene una gran cantidad de patólogas eminentes, mujeres, y como tal son poseedoras de poseer la capacidad sobre el hombre de ver detalles. Entonces han hecho esto tan enorme que me parece magnífico y que creo que debe estar en todo laboratorio de anatomía patológica, porque son muchos y hay que, ustedes lo ven, regidos esencialmente por estos tres criterios. Que también lo pusieron en este esquema donde hay una lucha para mejorar cuantitativamente nuestros resultados. Porque allí está la objeción que se hace sobre los nuevos ER2 que están propuestos, Low, NAT, etcétera, que nosotros los patólogos y la resolución de ASCO, Colegio Americano de Patólogos, dice que todavía tenemos que esperar. ¿Por qué? Porque existen medios tonos, zonas liminares, que algunos quieren colocarlos como entidades nosológicas, y pensamos que todavía no están dadas las condiciones, por lo menos hasta la aparición de Destiny 4, ahora Destiny 6, no podemos todavía aceptar que cambie la forma clásica de informar la inmunistoquímica en ER2. ¿Por qué? Acá lo vemos. Creo que hay casos en que no sabemos si es score 1 o score 2, porque la subjetividad interobservador produce crisis de objetividad. El rastreo computacional y la ayuda de inteligencia artificial van a dar resultados cual y cuantitativos más confiables. Y vamos a decirlo en humanismo y medicina, vamos a explicar un poquitito más esto. Por supuesto, si es un 3 cruces, no tenemos ningún problema, y recomendamos siempre que el testigo sea el lobulillo normal. ¿Por qué? Porque el ojo humano es menos apto para diferenciar tonos e intensidades de colores. Si este es el paciente, y esto es lo que distintos ojos ven, uno solo de este es el verdadero. Veamos cuál. Hagan el juego ustedes desde ahí. Nosotros lo tenemos que hacer desde el microscopio, teniendo en cuenta los campos, la condición, en fin, una serie de detalles ya son muy precisos. Aquí, perdón, no sé si me dará esto. No me da la... Qué lástima. Bueno, hay un acercamiento de las tres posibilidades y una sola desaparece, que es la verdadera, y es esta. Entonces, ante ello y ante el éxito terapéutico de estas terapéuticas que se están aplicando, el ASCO, la Asociación de Clínicos Oncológicos Norteamericanos, y el Colegio Americano de Patólogos, desde hace varios años, viene encarando una lucha contra la subjetividad, la falta de coincidencia interobservador. Y se plantearon 6 grandes situaciones. Acá están 4, acá está la última. Esto es simplemente para decorar que inmunistoquímica y otros procedimientos, en fin, se pueden hacer, pero no me quiero detener en esto. Los criterios de rechazo de un... esto es la... Sí, la... pero no veo... ¿Cómo? Sí, no, es que me faltó una. Esto es la hibridación, sí.
faltó la de, bueno, no importa, la contestación a las 6 preguntas que tuvimos un problema con proyección, pero no importa. Los controles no son los esperados, el observador no puede encontrar y contar al menos 2 áreas del tumor invasivo, el 25% de las señales no son puntuables debido a señales débiles, el 10% de las señales se producen a través de citoplasma y la resolución nuclear es pobre, la autofluorescencia es fuerte. En este caso, el resultado de la prueba será indeterminado. Los criterios para el rechazo de inmunohistoquímica, los controles no son los esperados, los artefactos involucran la mayor parte de la muestra tiene una fuerte tinción de membrana de los conductos mamarios normales, o sea, lo que dijimos que había que poner como testigos internos. En síntesis, todos los trabajos que están saliendo sobre los tratamientos están hechos con esta técnica, con estos anticuerpos y con esta máquina. De modo que eso hay que homologar. No digo que sea la única, no sea la que se debe usar. Lo que sí digo es que cuando se lee en Material y Métodos un trabajo sobre terapéutica, sí se indique cómo fue hecha la inmunohistoquímica, con qué forma. Y aquí está, ya seguro que ya la leyeron, y bueno, es muy concurrente a lo demás. El control de calidad para inmunohistoquímica y la hibridación debe ser una permanente prioridad en un laboratorio de patología. El objetivo es mejorar la reproducibilidad interobservador, lo que ya mostramos entre 0 y una cruz, donde no hay coincidencia, en este caso, en el mejor de los estudios que encontré, del 26%, llegando hasta casi el doble en algunas situaciones especiales. Aunque hemos hablado sobre cuál test usar, es muy importante conocer dónde se realiza y quién interpreta estos resultados. Porque en medicina es común y recurrente adoptar nuevos test confiables en la separación de 2 patologías bien diagnosticadas. Pero todavía hay sobreposición y problemas de aquellas definiciones borderline, los que con frecuencia no tienen una solución en términos simplemente dicotómicos, que es lo que está pasando con el ER2. Por lo tanto, demandan integración para la decisión terapéutica y sus efectos en el paciente. Por favor, a los cirujanos, no nos manden bombones en malas condiciones. Muchas gracias. Gracias, doctor. No, muy bien. Si breve y bueno, 2 veces bueno. Le voy a invitar a Alba Gómez. La doctora Alba Gómez también es patóloga, es discípula del doctor Japase, se formó en la Universidad de Tucumán, es presidenta de la Sociedad de Patología Mamaria de Tucumán e hizo, acá tengo escrito, oncología molecular, no es oncóloga, hizo oncología molecular en Madrid. Bueno, trabaja en el equipo del doctor Japase en su laboratorio, dice que es la jefa, pero bueno. El jefe del doctor. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Lo voy a plantear como una continuación de lo que ya han citado los doctores. A mí me tocaría hablar sobre los biomarcadores y con su función terapéutica en terapias dirigidas. Todo este tema es importante y es tan relevante después de que hemos podido conocer la función de la carcinogénesis. El ciclo de la carcinogénesis y las características de las moléculas que se van alterando en la célula normal para tener autonomía y poder así desarrollar una neoplasia maligna. En el cáncer de mama también se han ido estudiando las distintas características de la enfermedad, viendo desde las características morfológicas, con factores pronósticos y predictivos, que hizo mucho hincapié la doctora Martelotto, luego la utilización de la subclasificación intrínseca con los subtipos molecular luminales A, B, HER2,
y las plataformas genéticas que nos han ayudado para ver cuáles son las moléculas o genes que caracterizan estos tipos moleculares. Pero sobre todo podemos ver que en los subtipos luminales y basales, que representan el 15%, los genes, las funciones que están alteradas, predominan la función proliferativa. En cambio, los luminales A y B tienen pocos genes relacionados con la proliferación alterados. Tengamos en cuenta que cuando predomina la proliferación, la diferenciación se pierde. Entonces, por eso es que los de alto grado, mal pronóstico, alto índice de proliferación, tienen los genes alterados en proliferación, y los luminales, que los consideramos los bien diferenciados, tienen baja proliferación y buena diferenciación. Lo mismo pasa, bueno, lo correlacionamos con el grado histológico. La proliferación y el grado histológico son correlacionables porque el índice mitótico es uno de los elementos que se analiza en el grado histológico de la enfermedad. Y la calidad y la presencia o no de receptores hormonales predomina en los bien diferenciados, ya que sabemos que el tejido mamario normal tiene receptores estrógeno y progesterona. Vamos progresando y así es que vemos que en el cáncer de mama todas estas moléculas pueden llegar a alterarse en algún momento. Y es así que se considera la mama como una enfermedad heterogénea, donde más de 20 genes son los que están frecuentemente alterados y no tienen una distribución específica por tipo histológico. Se considera que el P53 solo está presente en el 33% de los pacientes y predominan en los de mal pronóstico, como son los triple negativos, y no están tan alterados en los luminales. En cambio, el PIK3 quinasa también tiene la misma frecuencia, pero con la frecuencia de distribución invertida. ¿Cuáles son las pruebas genéticas que se pueden realizar en un cáncer de mama? Se pueden realizar sobre el tejido, o sea, sobre la lesión donde hacemos el diagnóstico de cáncer de mama, o sobre sangre periférica. Las funciones y los tests son distintos, depende de lo que estemos buscando. En el tejido mamario, lo digo para que sepamos si el paciente debe o no hacerse otra nueva muestra después de que le hemos diagnosticado el cáncer de mama. Entonces, sobre el bloque de parafina, que nosotros los patólogos somos los guardianes y mantenemos esa muestra por 10 años, podemos hacer plataformas genéticas, ejemplo el Oncotype, MamaPrim, PAM50, o podemos hacer estudio de mutaciones específicas, o sea, estos genes que veíamos recién, podemos estudiarlos también sobre estas muestras de tejido. Y después también podemos hacer inmunoterapia o biomarcadores, analizarlos en las muestras tisulares. En cambio, se busca sangre periférica o ADN circulante en sangre con función de estudiar la monitorización y eficacia de los tratamientos, la expresión o mutación de algunos genes y sobre todo saber si esta enfermedad es esporádica o tiene posibilidades de ser un cáncer heredofamiliar. Estos estudios que hemos visto recién, que podían ser estudiados en la sangre o en el tejido, van a depender en qué momento estemos de la enfermedad. Estamos en un cáncer temprano, es muy útil utilizar las plataformas genéticas multigénicas que, la que mayor referencias bibliográficas tiene es Oncotype, en la cual predice si ese paciente que es receptores hormonales positivos, HER2 negativo y axila negativa o solo un ganglio positivo, va a requerir o no quimioterapia. O sea, estas plataformas genéticas nos ayudan a saber si ese paciente que está en un estadio temprano con un luminal, un carcinoma luminal, necesita o no exponerse a la quimioterapia, sabiendo que todo tratamiento tiene un grado de toxicidad y riesgo para la paciente, además de los gastos económicos que eso implica.
Entonces, estas plataformas genéticas ayudan a seleccionar cuándo sí y cuándo no es necesario hacer estos estudios. Entonces, así vamos seleccionando y personalizando más los tratamientos y sabemos que si hizo quimioterapia era requerido y los efectos tóxicos estamos esperándolos, o sea, eran los esperables. En cambio, podemos prevenir en pacientes jóvenes, hemos visto que hay pacientes que tienen fertilidad o deseo de fertilidad y en un momento de diagnóstico de cáncer de mama, y entonces hay que saber en qué momento vale la pena, no vale la pena y los efectos adversos a los que uno se expone. En cambio, cuando estamos ante un carcinoma metastásico, o sea, ya se hizo una línea de tratamiento o el paciente debuta en un estadio avanzado, los tratamientos ya son mucho más agresivos. Hasta el momento, al comienzo solo se usaba la quimioterapia como tratamiento de estos pacientes y la toxicidad era alta. Pero gracias a la biología molecular y conocer todo el circuito, podemos ver que de acuerdo al subtipo molecular que tenía la paciente, cuál es la mutación o la expresión que vamos a buscar para poder darle una droga específica. Bien, ¿qué quiere decir? No todo está perdido cuando recae la enfermedad. Así que vamos a estudiar algunos de los genes. Les vamos a contar de algunos de los genes que están muy frecuentemente relacionados en estas situaciones. El PI3K quinasa es un protooncogen que tiene una función en la proliferación, metabolismo y supervivencia celular. Por lo tanto, su función es muy importante. Puede tener mutaciones somáticas, o sea, propia de esta paciente sin riesgo oncológico familiar, o ser una mutación en las células que se transmiten de generación en generación y generar síndromes de sobrecrecimiento. O sea, este gen PI3K quinasa no es exclusivo del cáncer de mama, está presente en muchas neoplasias. Entonces, pero por eso es de que podemos tener síndromes de sobrecrecimiento con distintos órganos afectados. Hablando específicamente de mama, su indicación lo estudiamos principalmente en los cánceres de mama que han recaído, que son hormonosensibles y sin la sobreexpresión de HER2. Las técnicas ya no es la inmunohistoquímica, que son las proteínas que se expresan y que nosotros la vemos de rutina por técnicas convencionales e inmunohistoquímica con microscopio óptico común, sino que usamos técnicas en las cuales ya manipulamos el ADN y son el PCR, la secuenciación de nueva generación y la inmunohistoquímica. Puede detectarlo, pero no tiene función predictiva terapéutica en estas pacientes. El material, ya lo vimos, es bloque de parafina. Los receptores de estrógeno 1 son genes que codifican a nivel nuclear y la fusión es la alteración frecuente en el cáncer de mama. Entonces, tengamos en cuenta que el cáncer se basa en la mutación y la mutación es frenar, bloquear o cambiar la función original de esa proteína. En esta proteína, que es el receptor de estrógeno, la función va a ser poder sintetizar receptores para que el estrógeno funcione y que la célula prolifere, que eso es lo normal. En este mecanismo de fusión se activa permanentemente sin tener en cuenta los requerimientos del paciente. Y ahí es donde se hace autónoma su función de sobrecrecimiento celular. La técnica para el estudio es, nuevamente, PCR, secuenciaciones de nueva generación, y para buscar la resistencia en los pacientes que tienen cáncer de mama que fueron tratados con inhibidores de la aromatasa, se puede utilizar sangre periférica en biopsias líquidas. Las ciclinas 5-6, las ciclinas quinasas, son proteínas que regulan el ciclo celular. Acuerden
que el cáncer se basa en la proliferación celular, o sea, donde hay una división celular autónoma en estas pacientes. Bueno, ¿en qué momento? En el control donde pasan de G1 a S, donde se controla la calidad del ADN para evitar que haya mutaciones en las células hija. Bueno, esa es la función, ahí es donde interviene, ahí es donde interviene la ciclina 4,6. Al estar mutada, no cumple su función de inspector o controlador de calidad de ADN y así es que deja pasar alteraciones y la célula entra en ciclo celular en forma autónoma. Se ha sabido que al poder corregir bloquear este control o esta alteración, podemos influir en el tratamiento de los pacientes. El PDL1 es un receptor que es el ligando de la muerte celular programada. Entonces ahí es donde entran las células inmunitarias con su función de matar a la célula neoplásica, provocando la apoptosis. Esta molécula sí la podemos estudiar por inmunohistoquímica, por eso es de que pongo acá un corte histológico, donde vemos que las células tumorales expresan estas proteínas y que serían los blancos para que los linfocitos puedan liberar sus sustancias citotóxicas y luego matar la célula tumoral. Como vemos, estas moléculas tienen una función específica, se caracterizan en cada uno de los subtipos moleculares y es así que los pacientes que tienen carcinomas luminales en estadios avanzados, estamos hablando no de diagnóstico temprano de cáncer de mama, sino estamos hablando de cáncer avanzado. Las estrategias de los luminales se caracterizaban, como hemos dicho, por la gran expresión de receptores hormonales y no de los factores de crecimiento. El primer tratamiento va a ser la hormonoterapia, pero cuando hay resistencia a ese tratamiento, van a salir nuevas drogas que tengan función. Antagonismo competitivo, modulen los reguladores. Acá ustedes cómo lo van a ver. Para que se ubiquen, esto es el núcleo donde se sintetiza, donde los receptores de estrógeno van a decirle al núcleo proliferen. Aquí tenemos la membrana citoplasmática y los receptores de membrana de citoplasma. La hormona circula por sangre y gracias a la aromatasa, aquí ustedes tienen en rojo cuáles son las drogas que bloquean. Por eso tienen un stop en esta señalización. Y la función de promoción es una flecha con punta. Entonces, las drogas van a actuar a nivel de las aromatasas, de los receptores, de los promotores a nivel nuclear o de la vía de señalización que activan los receptores de hormona, y ahí tenemos las PI3 quinasas o el AKT cuando hay resistencia en este campo. Y aquí tenemos cómo las ciclinas CD4 y CD6 son también en estos esquemas. Por eso es que hemos estudiado recién que en el cáncer hormonosensible podemos estudiar el PI3, AKT, ciclina. Cuando la paciente tiene un cáncer HER2 enriquecido en estadio avanzado, el receptor HER2 es un epidermal growth factor que está sobre la membrana celular, es un dímero tirosinquinasa, o sea, tiene dos partes, y la tirosinquinasa activa cascadas de comunicación que después van a actuar a nivel del núcleo. Entonces, los tratamientos van a ser bloquear los receptores dimerizándolos con una droga o con dos drogas. Luego podemos esas drogas conjugarlas, como explicó el doctor Japace, con quimioterápicos o citotóxicos, y así esos citotóxicos actuar a nivel intracitoplasmáticos y el receptor HER2 solo es un carrier de la droga. O podemos inhibir el dominio tirosinquinasa y así evitamos que se active la cascada de celular intracitoplasmática y evitamos así la progresión del ciclo celular, la supervivencia o la metástasis. En los triple negativos, al no tener una molécula blanco específica, lo que se usa
de base la quimioterapia con base de antraciclina, taxanos y platinos, pero como la doctora Martelotto dijo, el triple negativo se subdivide en 5 grupos y el grupo basal-like se caracteriza por tener un alto infiltrado inflamatorio, y al ser alto utilizamos el infiltrado inflamatorio para inhibirlo y así provocar la muerte celular a través del PDL1. Por lo tanto, la inmunoterapia es una droga de elección en los pacientes triple negativo avanzado. Los triple negativos, un 10% de su población tienen mutación en los genes BRCA1 y BRCA2, pueden estar esporádicos en el tumor o ser germinales y se utilizarán drogas en relación al platino o inhibidores del PARP. Los triple negativos que expresan receptores andrógenos, bueno, si expresan receptores andrógenos, vamos a bloquearlo con antiandrógenos. Y aquí tenemos más o menos como el linfocito, a través de sus receptores de membrana y de presentación celular, van a interactuar con la célula neoplásica y luego liberar las enzimas citotóxicas y provocar e inducir la apoptosis en la célula neoplásica. Como verán, y haciendo síntesis para tratar de terminar, las moléculas que presenta la célula neoplásica son múltiples. Los blancos moleculares de cada una de ellas y su mecanismo. Para tratar de hacer la medicina translacional, la personalización, seleccionar los pacientes, la teratognosia es tratamientos combinados de radiofármacos en moléculas blanco. Lo que se viene es lo que dijo la doctora Martelotto, la epigenética, las biopsias líquidas, la transcriptómica, la metabolómica y la inteligencia artificial que nos ayudará. Hay que tratar de equilibrar este desafío del costo, disponibilidad y regulación para que la patología pueda seguir siendo el soporte para la medicina de precisión. La formación de equipos es indispensable. Si no fijamos correctamente el material, nada de esto sirve. Y la utilización de nuevas tecnologías requieren el entrenamiento, la inversión y la protocolización. Compartimos el equipo con el doctor, así que la misma diapo. Gracias. Lo invito al doctor Capaz, quédate ahorita, vamos a ir, doctora Martelotto, para hacer un cierre de esta interesante patología en cuanto a los marcadores tumorales por inmunohistoquímica. La doctora, la oncóloga, pasa. Doctora, usted también está acá. La doctora Carolina Bianco viene en lugar del doctor Ferreira, también le invitamos. Todo este trabajo de ciencia ficción que hablaron los doctores no tiene mucha historia. Nosotros empezamos prácticamente en el año 2000 a valorar la inmunohistoquímica acá en nuestro país, a hacerla en forma automatizada, con anticuerpos específicos y sensibles, y trabajamos mucho. Creo que tenemos el trabajo más grande del mundo, con 30.000 casos hechos con ER2 en el país, juntando diferentes provincias. Y ha sido muy fuerte la lucha de conseguir que se hagan bien los preparados, que el sistema preanalítico, homogeneizar la forma de informar, y todo eso va cambiando, como dice el doctor, ya está cambiando el día de la fecha. Doctora, ¿qué inquietud le queda? Bueno, primero que excelente las presentaciones, quedó más que claro para nosotros. Me gustaría hacer un poco hincapié en el tema del HER2-Low, que ha hecho un cambio en el paradigma del tratamiento para nosotros, porque recordemos que el 55% de las pacientes que nosotros tenemos clasificadas como HER2 negativo en su momento tienen esta característica de ser un HER2-Low, que significa que tengan positividad en una de las, un score 1 o score 2, pero con FISH negativo.
Entonces, a nosotros los oncólogos en un momento no le dábamos mucha importancia al tema del HER2 low, porque no teníamos un tratamiento justamente para eso, pero bueno, sí teníamos para las pacientes que tenían un score 3, que eran los anticuerpos monoclonales como el trastuzumab y el pertuzumab y algunos más. Ahora con la era de estos anticuerpos conjugados, nosotros podemos darle una ventaja a estas pacientes que no teníamos tratamiento para ofrecerles y que por suerte, al ser pacientes que son metastásicas, recaídas a 2 o 3 líneas de quimioterapia, nosotros, gracias a estos anticuerpos conjugados, le estamos dando la posibilidad de recibir un tratamiento que le prolongue la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida global. Así que bueno, creo que es importante que se revisen las biopsias previas a la era del HER2 low, para ver si podemos ofrecerle a los pacientes este tratamiento, y bien, si tenemos dudas, rebiopsiar la enfermedad, en el caso de una enfermedad metastásica, para ver si le podemos ofrecer este tratamiento. Aunque sea una mínima captación de este fármaco nuevo, en las moléculas que hay en la superficie de la célula, nosotros le podemos ofrecer este tratamiento a los pacientes. Así que creo que, bueno, esto está más que bueno, como lo mostró el Destiny, ¿no? El estudio. Por lo demás, ha quedado muy claro, las presentaciones excelentes. ¿Querés decir algo? Sí, con respecto al HER2 low, es muy importante tener en cuenta que se dividan bien los pacientes, ¿bien? Sabemos que, como el doctor Japaz se mostró en sus diapositivas, donde la fijación afecta, donde el tiempo de isquemia fría afecta. ¿Y por qué hago hincapié? Porque como hay demasiados enfermeros en la audiencia, ustedes van a estar en quirófano y ustedes van a ser el eslabón fundamental en que la paciente reciba el tratamiento que le corresponde. Ustedes son nuestro nexo para que esa muestra, los que sean circulares de quirófano, fijen correctamente la muestra, y así ese paciente va a ser un HER2 enriquecido y se va a clasificar como un HER2 positivo, o va a ser un HER2 low y va a tener su blanco terapéutico, que es diferente. Bien, entonces dependemos mucho de lo que pasa en quirófano, desde que el cirujano recibe la muestra. Ese tiempo tiene que ser lo más corto. Yo quiero que ese sea el concepto que ustedes tengan, ya que la mayoría van a poder ayudarnos en eso. Esa es la función de ustedes. El paciente depende de ustedes. Bueno, yo les quiero comentar que con estas nuevas técnicas y la hipoxia fría e hipoxia caliente, que es otro rubro, al ver los resultados que hemos tenido en inmunohistoquímica fallidos, hemos empezado desde los patólogos. Yo personalmente doy clase en la Cruz Roja, enseñándoles cómo tienen que procesar los materiales. Se ríen porque terminan la mesa, lavan todo el instrumental y le queda el jarrito con la biopsia tendida, y es lo último que fijan, y es lo primero que tienen que fijar. Y con todos estos avances nos ha permitido poder tener mejores resultados, y ha avanzado mucho. Cuando empezaron hace 10 años, habrá sido con esto en Argentina, de los preanalíticos, nadie entendía nada, y todo eso se ha avanzado muchísimo. Ya son prácticamente pero muy pocas las muestras, que generalmente son las que vienen del interior, que han estado mal guardadas y esas cosas, pero en general está funcionando bastante bien. ¿Sí? Parecen explosiones. Yo estoy trabajando con un equipo sobre el tema de la inteligencia artificial, y les quiero decir que lo que hemos tenido muchas dificultades, porque ya están bastante avanzados los estudios en receptor estrógeno, progesterona y Ki67, pero el HER2-Neu es muy difícil, muy difícil. No solamente, digamos, en el equipo que trabaja acá, sino en el mundo, las plataformas que se ofrecen y demás. El tema del CERV2, una cruz, yo les diría que casi que va a necesitar el ojo del patólogo hasta que se ponga, bueno, se corrijan todos los errores para que la máquina, digamos, o el programa lo pueda reconocer, ¿no? Pero nos ayuda mucho de todas maneras, ¿no? Porque selecciona rápido.
¿Cuánto tiempo demora, les voy a preguntar a los patólogos que están acá, en un Ki 67, en informar? Digan la verdad, ¿no? Sí, el Ki 67 es un... ¿Cuánto demora? Bueno, depende del entrenamiento del patólogo. No, ¿cuánto demoras vos? ¿Cuánto demoro? Y bueno, prácticamente 5 minutos. ¿Cuánto demoras vos, Alba? O sea, en un panorámico, siempre y cuando no sea el punto de corte 20. Bueno, o sea, ¿cuánto demoras? lo más frecuente, sí, 30 segundos, un minuto, sí, poco, 30 minutos. No, 30 minutos no, un minuto. ¿Hugo? Ella hace lo que yo filmo. Ah, bien. Yo les voy a decir que yo demoro mucho más. Bien. Yo demoro entre 7 y 10 minutos, siempre. Sea de corte o no. Lo único que me facilita las cosas es cuando el CERV2 es mayor de, cuando el Ki 67 es mayor de 50%. Porque no importa que sea 50, 60 o 70 ahora, no sé mañana. Ahora, ¿cuánto demora la máquina? 20 segundos. ¿Me entienden? Y otra cosa que va a corregir la inteligencia artificial es la subjetividad. Es decir, que los criterios sean comparables los de uno con los otros. Sí, yo hice en Estados Unidos, en USCAP, un curso de Ki 67. Y mostraban distintas imágenes con distintos puntos en distintos lugares a ver cómo lo medíamos. Y de ahí sacábamos los porcentajes. Por eso, depende del entrenamiento del patólogo. O sea, yo empecé a sacar las fotos de la imagen y empezar a contar cuántas células hay y cuántos marcadores tenemos nucleares del Ki 67. A esto yo lo vengo viendo desde el año 87, con Nakamura en Japón, que tenía una maquinita que sacaba todo eso y dejaba los linfocitos. Año 87, pasó unos 40 años más o menos y seguimos igual. Todo depende de, por ejemplo, dice inteligencia artificial del ER2. Cuando empezamos con el ER2, no dábamos la tecla qué concentración del anticuerpo ponerlo, cómo digerirlo, y una serie de cosas. Y yo mandaba los preparados míos a Buenos Aires y me decían, Martín, ¿cómo haces para no tener tinción en el citoplasma? Y bueno, ahí quedamos homologados en todo el país, que sea una concentración de 400, que es la que usábamos acá en Córdoba. Por eso, todo, entonces, depende de la imagen que vos le pases a la inteligencia artificial y eso va a ser el resultado. Nosotros tenemos con el KI, haciéndolo en forma semi-automatizada, un porcentaje, y haciéndolo en forma automatizada, que es muy cara, otro tipo de porcentaje y de intensidad de tinción. Por eso todo depende del entrenamiento que tenga el patólogo. La inmunohistoquímica no es para cualquier patólogo, es para el patólogo que hace inmunohistoquímica diariamente. Sin lugar a duda eso es indispensable y es como la doctora Martelotto lo dibujaba en las fases preanalítica, analítica. El entrenamiento es indispensable, un buen preparado histológico. No es lo mismo analizar un tejido con superposición, siendo que tenemos medios tonos tan débiles o tinciones. Entonces, hincapié, tengamos un buen tejido para poder seguir. El tiempo del quirófano es el que marca el pronóstico del paciente. No quiero, me han ordenado que tenemos un break. No sé si querés decir algo. Dos cosas. Una, la experiencia, que ya lo dijeron. La inteligencia artificial va a aportar un rastreo computacional que va a estar también asociado a otros, que es prácticamente una disección de los píxeles. O sea que ya estamos en niveles que creo que le vamos a ofrecer un buen diagnóstico. Bueno, muchas gracias a los panelistas, el esfuerzo del doctor Japaz y de la doctora Gómez de viajar. Y bueno, nos juntamos en... ¿Quién? Es que no veo nada. Sí. Buen día a la mesa. Usted acá recién hizo hincapié, somos la mayoría enfermeros, futuros colegas. Me gustaría si nos puede describir desde el momento, usted hizo hincapié recién
cuando se llega, el médico te da la muestra en quirófano para que le cuenten a los chicos cómo sería el procedimiento para que ellos ya más o menos se vayan preparando para el futuro. Bien, primero la pieza, cuando la reciban, si la reciben en gasa, que sea la menor cantidad de tiempo que esté en la gasa conteniéndola la pieza. ¿Por qué? Porque la deshidrata. Bien, si va a estar mucho tiempo por cualquier situación, que se humedezca la gasa para que no deshidrate el tejido. Con solución fisiológica isotónica para que no deshidrate el tejido. Luego hay que fijarlo en un recipiente de boca ancha, amplio, donde sumerja completamente el tejido, que el volumen del fijador, que el fijador tiene que ser formol. Hemos recibido de todo tipo, cosas, agua oxigenada, lavandina, alcohol, o sea, lo que quieran. No, nada de eso funciona. El fijador es el formol. Formol al 10%, pH neutro. Bien, ¿cuánto? Lo ideal son 10 veces el volumen. Bien, si yo tengo un tamaño así, el recipiente tiene que ser mucho más amplio. No tiene que el tejido tener la forma del frasco del recipiente. Bien, tiene que estar flotando el tejido en el recipiente con el líquido formol. Y en las primeras 24 horas tiene que llegar eso que ustedes han preparado al servicio de anatomía patológica, porque el doctor también hizo hincapié del tiempo de fijación. Bien, entonces, no tiene que... Esto lo digo porque hay fines de semana extra large y desde que vengan desde el interior hacia la ciudad. Bueno, ¿cuándo lo llevo? Ya. Lo tiene que llevar la familia o coordinar con el servicio de patología para que lo reciba. Bien, no cuando se sienta bien o cuando termine los trámites administrativos. No, hoy lleve la muestra de anatomía patológica. Sí, yo les quiero comentar, nosotros estamos en un submundo, en el subdesarrollo del país. El Hospital Italiano de Buenos Aires, antes de empezar la cirugía, yo lo estoy implementando en mis centros, ya tienen el frasco preparado, identificado, antes de que empiece la cirugía. En el Hospital Italiano tienen una tapa que ya están identificados todos los materiales que van a sacar y apretan la tapa y ya está el formol adentro. O sea, es una cosa muy importante. Por eso ustedes tienen que estar preparados para que esa muestra sea suficiente. Y la identificación, se identifica todo en el momento también, porque si no se empiezan a mezclar los pacientes. Bueno, le agradezco su presencia y agradecerle de nuevo a los doctores. No sé qué tiempo, señorita, ¿a qué hora nos contamos de nuevo? Sí, ¿a qué hora volvemos? En 30 minutos entonces. Bueno,